En las tres lecturas que tenemos del profeta Ezequiel, segunda de los Corintios de Pablo Apóstol y el Evangelio de San Marcos, tenemos algo que es común, que quisiera un poquito resaltar. Dios elige a alguien para manifestar lo que Dios quiere que ese alguien, esa persona, enseñe. Y eso que enseña en nombre de Dios es sabiduría divina. Tenemos este profeta Ezequiel, que es llamado por Dios, y lo envía a los israelitas, que son, dice acá el texto, testarudos y obstinados. En la carta de San Pablo tenemos también que San Pablo es elegido como instrumento de Dios para una revelación muy grande. Fue arrebatado al tercer cielo y allí recibió de Dios estas revelaciones tan importantes que Dios permitió que a su vez tuviera, no sé qué tipo de tentaciones tendría, el aguijón de la carne, un ángel de Satanás que lo tenía sujeto de alguna forma para que no se ensoberbeciera de esa realidad de las revelaciones, ¿no? Dios dio mucha sublimidad de saber a ese apóstol que no tenía ni siquiera mucha retórica para expresar las cosas de Dios, y lo único que se jactaba es de saber la sabiduría de Dios y la sabiduría de la cruz. Solo quería saber de Cristo crucificado. Era su sabiduría, su revelación. Ahora sabemos que es elegido por Dios para una sublimidad de sabiduría excelsa, San Pablo, ¿no? Todo lo que los apóstoles habían visto y oído de Jesús, él lo recibe directamente de Jesucristo a través de la revelación. Pero para que no creyese que era todo de él, Dios permitió esta debilidad en su carne. Y por otra parte tenemos en el Evangelio a Jesucristo, que comienza a hacer sus primeras predicaciones. Sabemos que no tuvo mucho éxito en su propia tierra, allí en Galilea, y comienza a predicar. Todos dicen, ¿de dónde le sale tanta sabiduría? ¿No es esto el hijo del carpintero? Frente a los misterios de Dios, todos hemos de decir, solo sé que no sé nada, como decía Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada porque los misterios son muy excelsos. La sabiduría de Dios es sublime. Pensemos que todo lo que existe, existe por la sabiduría divina. Todo, imagínense el cosmos, el sol, las constelaciones, la tierra con todo lo que implica leyes naturales, químicas, físicas. Todo eso Dios lo hizo con una infinita sabiduría y podría haber hecho miles de mundos diferentes si hubiese gustado hacerlo. Pero hizo todo este mundo y lo sigue haciendo conforme a su sabiduría y su amor. Esto nos deja en la comprensión, o mejor, en la vía de comprender qué cosa es vivir de la sabiduría. Quizás el mundo contemporáneo entiende las cosas de sabiduría como leer muchos periódicos, o por allí los papás se jactan de un niño superdotado cuando empieza a manejar la computadora. Dice, este niño es un niño prodigio que maneja la computadora y la técnica rápidamente. Y yo ya soy medio bruto para entender estas cosas.
y entendemos que a lo mejor eso es ser sabio. Una cosa es la sabiduría que proviene de las realidades temporales, de lo que puede ser el saber de la naturaleza, de lo cual se ocupa la ciencia, y que la ciencia logra evidentemente un conocimiento certero de las causas que provienen de la naturaleza, sean químicas, físicas, y así hemos llegado a tener mucha ciencia, pero eso no es sabiduría. La ciencia es una cosa, la sabiduría es otra. ¿Qué cosa es ser sabio? Para la Escritura, ser sabio significa justamente estar abierto al misterio de lo trascendente y entender las cosas como Dios las entiende y juzgar de las cosas como Dios las juzga. Pero debemos también saber que esa sabiduría tiene toda su escuela, y la primera, noción que tiene que aprender aquel que quiere tener la sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios, la sabiduría del juicio de Dios sobre todas las cosas, es la humildad y el temor de Dios. Porque Dios se revela a los que son pequeños, y eso lo sabemos y lo ha dicho en los evangelios. Niega su sabiduría a aquellos que se creen sabios según el mundo, pero se revela a aquellos que son pequeños. Fíjense que un niño que estudia bien su catecismo puede ser, según el orden de la sabiduría que me expreso, mucho más sabio que un científico que sabe del átomo, pero que no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni conoce de Jesucristo. Un niño que entiende el catecismo y cree verdaderamente en Dios puede ser mucho más sabio que cualquier científico que niega la posibilidad de que exista Dios, como muchos por desgracia hoy lo hacen, y que todo es evolución sistemática hacia un punto que no se sabe de qué. Una cosa es entonces lo que puede pensar el mundo a través de la ciencia en su locura, cerrarse al misterio de lo trascendente. Eso podría ser ciencia o ciencia natural, pero si se cierra también al misterio de lo trascendente, es una ciencia que seguramente es vana y que es errónea. Debemos saber que la sabiduría del mundo es necedad para Dios, dice San Pablo. Porque el mundo tiene sus principios, claro, sus razonamientos, sus principios, su ética, diríamos razonable, aunque cada vez está siendo más irracional, convengamos. Pues todos estos principios que el mundo pone no son la sabiduría que Dios nos trae. Es más, esos principios del mundo nos hacen a veces duros, testarudos, como dice el texto de Ezequiel, torpe sabiduría demoníaca, mundana, terrena, dice San Pablo. Es una sabiduría, entre comillas, que se opone verdaderamente a la sabiduría de Dios. El mundo va a proponer evidentemente sus principios de supuesta sabiduría, inclusive con ciertos visos de cientificismo. Para eso tenemos muchísimo hoy con la nueva era, que no es sino un gnosticismo, una especie de razonamiento con visos de cientificismo, pero que no deja de ser una visión de Dios de las cosas del mundo equivocada, donde Jesucristo pasa a ser un chamán más o al equiparable con cualquier otro tipo de hombre.
donde desaparece la gracia, donde desaparece la iglesia como mediadora, donde desaparecen los sacramentos, toda esa especie de sabiduría vana, con principios, diríamos, hasta razonables, si se quiere, son sabiduría vana, necia para Dios, y entorpecen el camino de la salvación. Pero sin ir más lejos, el mundo propone eso, pero quizás los cristianos hoy aceptamos muchos razonamientos del mundo con criterios o principios que aparentemente podrían ser inocuos y hasta con visos de razón, pero que no conforman verdaderamente al hombre en su verdadera sabiduría, mirando el plan del hombre hacia Dios. Por ejemplo, los papás en una casa, los papás cristianos, ¿qué es lo que desean a lo mejor de un jovencito que estudie en la universidad? Está muy bien, que es realmente la única preocupación en su vida es estudiar en la universidad para después poner una empresa, de esa empresa sacar dinero, tener una casa y bueno, y ya. Eso es un miramiento totalmente naturalístico y encierra en cierta forma una visión muy miope de lo que significa la vida del hombre en la tierra. Porque la vida del hombre no significa formar con datos la inteligencia humana y olvidarse de que el hombre en su formación debe buscar a Dios y debe buscar ser santo, no solo ser bueno o tener una profesión. La profesión es importante, pero mucho más importante es ser virtuoso y procurar la sabiduría de Dios en tu alma para que sepas que después de esta vida tienes que vivir para el cielo y desde esta tierra tienes que vivir en gracia de Dios y prepararte para llegar a ser santo en esta vida y llegar al cielo. Todos esos principios a veces que se han metido en el mundo cristiano de una visión naturalística, quizás nosotros hemos sido herederos de antepasados ya y comprendemos la vida del hombre cristiano hoy con anteojos semioscuros porque no estamos viendo lo que es en realidad ser cristianos. ¿Qué importa tener dinero? ¿Qué importa tener empresas si tú pierdes el alma? ¿Qué importa ser poderoso en el mundo, tener fama y poder y muchos coches a tu servicio, si te has olvidado de lo principal, que es vivir para Dios? Entonces, el principio del mundo ha llegado a inficionarse en nuestra visión de cristianos y esa sabiduría mundana nos lleva a mirar la vida con razonamientos meramente naturalistas, indico, y mediocres. No podemos mirar más allá. Hay alguien que decía por allí, yo suelo decirlo en los ejercicios, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando sea grande voy a ser como papá, que es un empresario muy famoso. Primero me voy a recibir, voy a seguir en la empresa del papá y después me voy a casar, voy a tener un coche muy lindo, último modelo, una casa, me voy a casar, voy a tener hijos y después de eso pues vendrán mis nietos y después la ancianidad y después. ¿Has pensado en ese después? ¿Has pensado que tu vida, el rango de tiempo que tienes en tu vida es tan cortito y con lo que tú merezcas en esta vida puedes merecer el cielo o no el cielo? Por decir una palabra grosera que no nos gusta mencionar, ¿no? Que empieza con I.
Y muchas veces nos olvidamos de esas realidades. Entonces, ¿qué es conformarse en la verdadera sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es aquella que proviene fundamentalmente de la palabra de Dios, en la escucha de Dios, en la vida de nuestra fe. El justo vive de la fe, dice San Pablo. Para que se haga vida la fe en ti, tiene que tu pensamiento pensar criterios de Dios, tiene tu alma deseos de forjar en tu voluntad criterios de imitación de Cristo y vivir una vida conforme a Dios. Por desgracia, vemos en este mundo que nos toca vivir la necedad de una sabiduría vana, que cada uno quiere vivir conforme a lo que le plazca, contrariando la propia naturaleza, viciándola, contrariándola, evidentemente sin respeto a lo que Dios da en la propia sabiduría de lo que es el ser en sí mismo. Eso nunca va a llegar a nada. Lo que va a llevar es a la destrucción del hombre. Y encima, si se proponen leyes justificatorias de una contrariedad a la naturaleza, con todos los visos de racionalidad que puedan tener, sabiduría vana, demoníaca, contradictoria de lo que Dios ha dado. Luego, qué importante es vivir de la fe. La fe, ¿qué cosa es la fe? Son los principios básicos que nos señala el Señor a través del Evangelio, que es vivir en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, en todo lo que la Iglesia nos enseña, no solo como una verdad abstracta, sino incorporando ese saber para vivir en plenitud, no solo en la inteligencia, sino en el obrar. Los cristianos primeros consideraban a Cristo como el verdadero filósofo, como aquel que nos venía a enseñar una verdadera sabiduría. Por eso en los sarcófagos primitivos se encuentra a Cristo representado como un filósofo desenrollando un papiro y todos los demás escuchando. Jesucristo nos enseña la verdadera sabiduría de la vida, la verdadera filosofía de la vida. Él vino a cambiar la humanidad, eso lo debemos ya entender y admitir. El demonio, claro, quiere seguir negando esa sabiduría de Cristo para que no se instale en el saber del hombre y en el vivir del hombre, y trata de erradicar, y siempre va a hacer eso. Lo ha hecho con el antiguo gnosticismo, hoy lo hace con la nueva era, con éticas falsas, con leyes falsas. Siempre va a tratar de luchar contra eso. Pero tú, cristiano que me escuchas, debes vivir de la fe en Cristo Jesús. Eso es ser sabio. Vivir en el temor de Dios, vivir en la fe, en el respeto a lo que Dios te ha dado en tu propia naturaleza, sabiendo que tenemos nosotros un juicio interior en nuestra conciencia que nos permite evitar lo malo y hacer lo bueno, que es el principio básico de todo, de toda sabiduría, aunque sea natural. Con ese principio básico de sabiduría, hacer siempre el bien y evitar el mal, recibir la palabra de Dios, vamos formando la conciencia en una verdadera sabiduría cristiana, y entonces eso es lo que tengo que vivir, y de esa forma tengo que educar a mis hijos en el saber de la fe. Eso es ser sabio.
se puede saber muchas cosas, pero si se ignora a Jesucristo como Salvador, sabemos nada de la vida. Allí está la fuente de toda sabiduría, y eso es lo que nos enseña en realidad estas lecturas. Ya sabemos que el profeta Ezequiel es elegido por Dios para dar verdadera sabiduría al pueblo que se había perdido en la idolatría. San Pablo recibe esa revelación infusa de lo alto para predicar la sabiduría de la cruz sobre todo, que es necedad y locura para el mundo. Cuando un cristiano se convierte de veras y vive de su fe, todos por allí estiman, este está loco, ¿qué le ha pasado? Le reviraron la cabeza. Y empiezan a decir, es un exagerado, un mocho, una mocha. No, el justo debe vivir en la fe en Jesucristo, diga lo que diga el mundo, y no es exageración vivir la santidad de vida, porque para eso estamos. Nunca vamos a amar suficientemente a Dios, ni nunca en la vida podremos ser lo suficientemente santos para corresponderle a el honor que tuvimos, el haber sido elegidos por el Padre a través de Jesucristo, para vivir en la verdadera sabiduría de los hijos de Dios. Esto mismo creyeron de Jesús, ¿no? Este es un mocho, ¿qué les pasará? Este que viene a predicar, ¿de dónde le sale esta sabiduría? Pues hemos de saber nada menos y nada más que la sabiduría de Cristo, por ser Dios y hombre, tenía Jesucristo la sabiduría eterna. Por Él fueron hechas todas las cosas. Es decir, que la sabiduría de un Dios es la sabiduría máxima. Y Jesucristo era Dios. ¿De dónde le va a salir esa sabiduría? Pues es Dios. Pero en cuanto hombre también, Jesucristo tenía una, diríamos, visión beatífica de su Padre. No era como nosotros comprensores a través de la fe. Jesucristo comprendía todas las cosas en su Padre, siendo hombre. Tenía visión beatífica, veía al Padre, no vivía de la fe. Es el fundador de la fe cristiana, que es distinto. Pero a su vez tenía ciencia infusa dada por el Espíritu Santo. Su alma de hombre vivía con una sabiduría y una ciencia tremenda, porque conocía todos los pensamientos de todos los hombres, conocía la historia y todo lo que el Espíritu Santo le revelaba en su corazón de hombre. Por eso dice San Pablo que en Jesucristo se encuentran todos los tesoros de sabiduría y de ciencia. Todos. Nadie, ningún científico puede haber sabido más que Jesucristo, por el mismo hecho que Él creó todas las cosas y sabe absolutamente todas las leyes que ha metido en todas las cosas. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y en cuanto hombre, tenía también ciencia infusa del saber científico, y tenía ciencia infusa y conocimiento de la naturaleza del hombre, de su comportamiento, y viene a enseñarnos con una verdadera sabiduría. Se preguntaban entonces, ¿de dónde le sale esta sabiduría? Pues en primer lugar porque es Dios, y en segundo lugar porque esa humanidad y esa alma le pertenecía a Dios y tenía una sabiduría esplendorosa. Y dicen, ¿y de dónde le viene ese poder? Porque además de tener una sabiduría singular, actuaba conforme a esa sabiduría haciendo milagros. Hemos perdido la noción de quién es Jesucristo.
por desgracia a causa de las malas, a lo mejor, teologías modernas, donde lo manifiestan a Cristo más hombre que Dios. Pero es hora de recuperar una verdadera cristología también, que es entender quién es Jesucristo, es sumamente importante. Porque si entendiésemos quién es Jesucristo, el autor de la religión católica, todos los demás fundadores de religiones se desarman. Pues vamos a continuar este santo sacrificio del altar. Le vamos a pedir al Espíritu Santo, que es quien nos revela este verdadero saber, ¿no? Y que nos conforme ese Espíritu Santo según el plan de Dios en nuestras vidas, pero que nos asista siempre con la fe. Recuerden, el justo vive de la fe. Nuestra vida para el cristiano es la fe en Cristo Jesús, alma de nuestra alma. ¿Cuántos hombres hoy viven con una vida natural, habiendo perdido la vida de Dios, esta vida de la fe que nos nutre en lo más profundo y que nos hace ser sabios y juzgar las cosas de manera diferente?